Hablar de las dimensiones que tiene una persona con discapacidad hace que nosotros completemos una nueva definición que se ha venido justamente agregando con el paso del tiempo a esto que es tan sensible socialmente sobre la forma en la que ha venido evolucionando justamente estos aportes sociales que se han hecho a través del tiempo y bueno, a través de las diferentes disposiciones gubernamentales, desde los aportes de las asociaciones civiles hasta también de las mismas personas con discapacidad. La intención de este tema es tener la oportunidad de analizar una dimensión que tal vez pocas personas se han centrado en hablar, como hoy justamente lo vas a ver conmigo. La intención de poder hablar de lo que realmente siente el paciente desde su sentir abre un abanico impresionante de posibilidades que nos vuelven a las personas que no tenemos discapacidad justamente del entendimiento tanto moral como social que hace que nosotros nos involucremos en la vida cotidiana de la persona que vive esta discapacidad, haciéndonos, demostrándonos que se puede superar cualquier barrera y que las condiciones que tienen de salud, como ellos ya nacieron con ella o que con el paso del tiempo se han adaptado a la discapacidad adquirida, hace que nosotros, de los que no la tenemos, nuestra opinión poco a poco se vaya formulando y haga que nosotros en verdad tengamos esa disposición de saber si realmente contamos con los elementos, por lo menos básicos, para poder entablar una relación con una persona con discapacidad. La intención de este tema es contar con esta información que nos acerca, que nos revela muchas veces la toma de decisión que los familiares tienen en torno a esta persona que realmente puede y no expresar con coherencia lo que realmente siente. A mí me gusta ayudar a entender a las personas desde la posibilidad coherente del ser humano entre el sentir, pensar y actuar. Una manera coherente de emitir un mensaje, emitir nuestros deseos, que hace que poco a poco nosotros tengamos notablemente esa empatía con el otro que interpretará nuestro mensaje de la mejor manera o que por lo menos se entenderá lo que estoy tratando de transmitir. Resulta que una persona con discapacidad no solamente se enfrenta a las barreras del lenguaje, sino que orgánicamente está pasando por un deterioro constante y que cuesta trabajo hacer que una persona que no tiene la discapacidad poco a poco nos demos cuenta que cuesta trabajo entender lo que quieren decirnos. De ahí viene que suponemos que la emisión de ciertos sonidos producidos por esta persona, digamos que como si nosotros leyéramos los subtítulos de una, obviamente, película, pero que en esencia no es el significado del mensaje. Sabemos que las barreras del idioma justamente se derriban cuando una persona aprende y entonces puede ser más sensible ante el tema. Por ello es que si pensamos en ciertas áreas que muchas veces no son tomadas en cuenta o cuando son tomadas en cuenta, simplemente nuestra actitud es como tomar esa responsabilidad que creemos la persona con discapacidad no va a poder. Cuando descubrimos desde la experiencia a la persona con discapacidad en lo que realmente quiere, desea y logra con coherencia hacernos saber lo que desea, lo que quiere, nos cuesta trabajo aceptar que esa sea su voluntad o que tan solo lo esté pensando. Cuando buscamos a las personas que tal vez están pasando por una situación como la nuestra,
En ese preciso buscamos a esos profesionales, a esos padres de familia que por empatía vamos conociendo en ese enfrentarnos a la resolutiva educativa, a la resolutiva médica. Vamos adquiriendo un aprendizaje que nos ayuda constantemente a darnos cuenta que efectivamente está pasando algo más grande que me está rebasando, que es la aceptación de las cosas como son. Desde la perspectiva de la filosofía, existe este filósofo que se llama Epicteto y que en su frase dice lo siguiente, tal vez no como está textualmente, pero menciona algo muy importante. La situación por sí misma se explica. Lo que yo me digo de la situación es muy diferente. Ahora imaginemos que la persona que nace o que adquiere una discapacidad justamente ya está asimilando primero, vamos a hablar de las personas, por ejemplo, que ya tienen una discapacidad desde nacimiento. Cuando justamente esta persona nace con esta situación, entonces para él ese cuerpo, esta forma ya de vida, pues es normal, ¿sí? Porque así nací y para mí no existe una discapacidad. Para mí la discapacidad la tienen ustedes que dicen que yo tengo una discapacidad, pero entre la movilidad que tengo, la manera en la que me desplazo, la forma en la que me he enfrentado a las situaciones que tú también has posiblemente experimentado, yo he logrado saltar justamente, a lo mejor con un poco de complejidad, la misma situación. Entonces logro identificar que no tengo una discapacidad. Quien tiene tan solo la palabra discapacidad en todas sus letras son aquellas personas que no saben cómo tratar a la persona que la tiene. Porque entonces volteamos a ver a la persona porque desde nuestro sentido de interpretación, o sea, la situación cuando veo a una persona en silla de ruedas es clara, pero lo que yo me digo de la situación de la persona que está en silla de ruedas es muy diferente. Ay, pobrecito, ¿qué le habrá pasado? Oye, ¿por qué? Pero es una muy buena persona. Todo esto se va sumando a esta necesidad. Una necesidad no comprendida de una persona que no pasa por una situación como esta. Ahora veamos bien, ¿qué pasa cuando una persona adquiere una discapacidad? Cualquiera que sea la situación por la que pase esta persona, descubrimos entonces que existe tremendamente la adaptación. El tiempo que lleva para asimilar que está pasando por una situación de pérdida de algún sentido, de alguna movilidad, la complejidad que tiene el simple hecho de adaptarnos y hacer nuestra vida cotidiana lo más parecido posible, pues nos va a costar mucho trabajo y claro que lo es. Pero lo que yo quiero que tú logres comprender es lo siguiente. ¿En qué momento hemos mostrado nuestra empatía con el otro? No solamente con ayudarlos económicamente, sino entender en estas dimensiones algo más de lo que sabemos que todos por naturaleza y desarrollo humano vivimos, pasamos y enfrentamos. Las etapas de tan solo de la vida en un ser humano: nace, crece, se reproduce y muere. Acepta un término en el que tan solo yo tengo que comprender cuando la persona con discapacidad emite su opinión, que obviamente, como todo, no va a ser muy parecido a lo que yo tengo. Lo que quiero es que comprendas que cuando tratamos a una persona con discapacidad, estamos entrando a un terreno muy conocido si empezamos a ver a la persona sin una discapacidad. Para que la persona logre la inclusión, tenemos que brindarle las herramientas para que logre hacer la actividad lo más parecido a lo que nosotros consideramos accesible. Mientras la actividad sea accesible y pueda desarrollarla, claro que habrá un nivel de complejidad para que ésta se lleve a cabo, pero se va a llevar a cabo. Lo que me he enfrentado frente a las situaciones de atención a una persona con discapacidad
es que mi lenguaje tiene que ir cambiando conforme a la discapacidad. La comunicación de lengua de señas, la forma descriptiva al hablar con una persona ciega, la manera de poder acercarme a una persona y bajar mi nivel intelectual a la hora de hablar cuando una persona requiere que le explique lo que estoy diciendo. Ser empáticos con la otra persona no significa que los consideremos tontos. Son tan inteligentes como tú y como yo. Es más, pueden a veces hasta digerir tan rápido lo que para nosotros nos cuesta trabajo entender. Porque algo sí queda perfectamente claro, que es la persona con discapacidad genera una empatía emocional que otros que no la tenemos automáticamente pues estamos simplemente no tomando de referencia ese significado. Lo que significa, obviamente, es que va a apreciar esa vida, va a apreciar esa accesibilidad que todos los demás estamos tratando de brindarle, tan solo incluyéndolo en una conversación. Pero vámonos paso a paso, no sin antes que sepas esto que quiero que también escuches. Al presentarse la discapacidad en el ser humano, grandes preocupaciones, miedos, inquietudes e incertidumbres comienzan a surgir, en especial en los padres de familia. Para una buena calidad de vida, debemos tomar en cuenta la importancia de la interacción familiar. El papel de los padres, el bienestar emocional, físico y material, no solo de la persona que presenta algún tipo de condición, sino de toda la familia. Asimismo, el aporte profesional de los médicos, maestros y psicólogos especialistas tienen un valor fundamental en el desarrollo de la persona. Existen diversos roles que el psicólogo puede tomar, desde la atención en edades tempranas para estimular la psicomotricidad, lenguaje, lectoescritura, conducta, entre otras. Otro papel importante es intervenir tanto en los padres de familia, hermanos y la propia persona con discapacidad para llevar un proceso de duelo y aceptación. Intervenir en una terapia emocional para eliminar prejuicios, cargas, culpas, miedos y falsas esperanzas que se pueden generar en todo el núcleo familiar, y así no ver la discapacidad como una barrera, sino como una oportunidad para potenciar las habilidades de la persona. Existe una brecha muy grande entre los adultos y adolescentes por la falta de oportunidades que se les brinda para ser más independientes. No específicamente laborales, sino desarrollo de habilidades para ser autónomos en actividades de la vida diaria. La persona con discapacidad puede desarrollar ciertas habilidades, pero por falta de recursos, herramientas y sobreprotección de los padres, limita su funcionabilidad. ¿Qué va a hacer mi hijo cuando ya no esté? Es una pregunta que no tengo la respuesta que ellos están esperando escuchar. Aquella respuesta que les va a solucionar la vida, esa respuesta que les va a eliminar la carga y la preocupación que tienen. Muchas veces le contesto con una pregunta: ¿qué están haciendo ustedes para que su hijo sea autónomo y pueda tener una vida independiente, hasta donde su discapacidad se lo permita? Algunos padres de familia se asombran por dicha respuesta. Otros se quedan callados. Incluso algunos se ofenden y otros coinciden conmigo. Mi pregunta no es para ofender ni señalar todas aquellas cosas que hicieron o dejaron de hacer. Al contrario, gracias a su esfuerzo, tiempo, dedicación, inversión en terapias, clases, su hijo no sería la persona que es hoy. Sin embargo, es momento para reflexionar y pensar qué es lo más que se ha estado haciendo para desarrollar las habilidades de la persona con discapacidad. Conocer la dinámica en casa, escuela, terapia y en el trabajo para evaluar en qué áreas se está limitando la oportunidad
de que la persona se pueda desenvolver libremente y pueda tomar sus propias decisiones, y en base a la experiencia va teniendo un mayor conocimiento de las cosas. El rol del psicólogo especializado en desarrollo de habilidades para realizar actividades de la vida diaria en adolescentes y en jóvenes es fundamental para prepararlos para el momento que estén listos para incorporarse a una vida independiente. Es importante no enfocarse en lo que las personas no pueden hacer, en las limitaciones de la propia discapacidad. Cada ser humano tiene un talento y es importante descubrirlo y desarrollarlo a su máxima expresión para así obtener la mejor versión de sí mismo. Al obtener este resultado, estamos contribuyendo no solo a los psicólogos, sino a la gente que a su alrededor de que adquiera mayores habilidades de autodeterminación, lo cual aumentará su independencia en actividades de la vida diaria en diferentes contextos, tales como en la vida personal, social, académica y laboral. Cabe mencionar que el psicólogo no es un libro de respuestas. Su rol es escuchar, guiar, motivar y orientar a las personas para tomar mejor decisión cuando se encuentren ante cualquier tipo de situación, problemas emocionales, dificultades de adaptación, entre otras. Contemplar a una persona con discapacidad habla también de los ejercicios constantes que emocionalmente nosotros tenemos. Te cuento lo siguiente: cuando yo me enfrenté a atender a una persona con discapacidad, en esta ocasión me tocó mi primer paciente dentro de lo que corresponde a la atención psicológica. Fue un paciente justamente con discapacidad visual. Porque te comento lo siguiente: es muy importante nosotros darnos cuenta que cuando una persona con discapacidad puede bromear con su discapacidad, habla desde la perspectiva de que ya lo superó, de que justamente la discapacidad aparece de alguien que no la tiene. Eso me hizo lograr pensar que yo tenía primero que ser inclusivo y tratar a esta persona como una persona. Es lo más importante. Alguien a quien tú quieres quedar bien, pero que no necesariamente necesitas aplanarle, alfombrarle el mundo. Lo que quiere al final de cuentas es sentirse escuchada. Es muy importante la salud mental en una persona con discapacidad, porque aunque ellos tengan a lo mejor una discapacidad, por ejemplo, como una parálisis cerebral, la empatía de la mirada, la forma en la que nosotros enviamos un mensaje, nos ayuda a entender que estas personas también desean ese contacto, ese abrazo. Si existe alguna situación de epilepsia, si existe alguna situación en la que yo ya no te puedo decir nada porque mi lenguaje no está establecido, la mirada es algo de lo que nos conecta con todo el mundo. Es algo así como la música. A pesar de que nosotros no sabemos música, hay algunas piezas que nos inspiran, otras que nos irritan, otras que no nos gustan de plano y otras que de alguna manera nos ayudan a entender que es algo novedoso para nosotros y que siguiendo escuchándola entendemos el mensaje. Las personas con discapacidad en sus diferentes tintes primero porque también tienen una personalidad. Una persona con discapacidad no carece de personalidad. Quiero que te des cuenta que también forman una relación con cada una de las personas que conocen. Saben quiénes son papás, saben quiénes son hermanos, saben quiénes son tíos, saben quiénes son amigos, saben quiénes les gustan. Por eso, cuando hablo yo de las etapas de desarrollo en torno a lo que es nacen, crecen, se reproducen y mueren, también se resisten a que nosotros no incluyamos en el pensamiento que también desean establecer relaciones con una persona que les atrae, que les guste. Ahora, el estigma primero, vámonos por pasos. Lo primero que yo quiero que sepas es que dentro de esta dimensión es que aquella persona que tiene una discapacidad
le puede gustar una persona que tiene discapacidad, pero también le puede gustar una persona que no tiene una discapacidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se fijan realmente en una persona? Pues porque es como tú y como yo. Nos gusta una persona que creemos que captura nuestra atención. Y eso hace que papás y las personas a su cuidado se escandalicen. Porque entonces, ¿cómo le vamos a explicar? ¿Por qué nos vamos a enfrentar a una situación que, pues porque tiene discapacidad, no debería? O sea, no. Existen tantas historias que nos han revelado que también, conforme las resuelven los familiares, nos ayudan a entender que las personas con discapacidad tienen una forma más apreciativa de la vida, más contemplativa, pero no significa que sean mayores en inteligencia o que sean especiales por tener esta discapacidad. Tú puedes tener esta habilidad, solamente que no te detienes con el mismo tiempo para contemplar la vida. Cuando yo hablo con una persona con discapacidad, procuro bromear con ellos como lo haría con cualquier amigo que me encuentro en la calle por haberlo encontrado en una situación bochornosa o por haberle descubierto a una persona que efectivamente está echándole una miradita. Las personas con discapacidad tampoco están limitadas al hecho de la sexualidad. Esto es un tema que muy pocas personas tal vez quieren tocar, porque al final nosotros nos tenemos que acercar con un poco de tacto. Un tacto que se tiene que aprender a manejar. No están exentos de no sentir ese líbido, tampoco están exentos de sentirse atraído por la persona que les gusta. No están exentos de ruborizarse, no están exentos de no saber cómo tratar a la persona que les agrada y tampoco están exentos de cometer algunas imprudencias y tampoco están exentos de ser rechazados. Es muy importante que nosotros sepamos más bien cómo dejar que esto fluya, aunque nos cueste trabajo. En la ciudad de Morelia, como todos sabemos, está establecida la parte de la práctica de las religiones y esto hace que manejemos un sentido un tanto moralista. Quienes conocen mi trabajo, procuro adaptarme a todas las religiones que gracias a ustedes he aprendido a tener diferentes enfoques. Esto tampoco es una limitación. Esta limitación aparece desde el sentido moralista con las personas que no tienen una discapacidad, que tal vez tienen una dimensión muy diferente, en donde nos cuesta trabajo entender que cuando quieren acercarse a una persona, lo primero es ¿cómo? El prejuicio. Desde ahí me quedo. El prejuicio es algo que nosotros tenemos que aprender. Cuando yo elegí este tema sobre las dimensiones, primero fíjate, desde el sentido de una salud mental y la dimensión que tiene una persona con discapacidad. Cuando lo elegí, lo primero que quería era hablar de lo que los pacientes han llegado a revelarme en sesiones, que es la parte donde dicen, no me siento comprendido por mi papá o por mi mamá cuando digo que quiero salir con una persona. Lo primero a lo que me enfrento es el ¿cómo? Pero es que tú, es que no te estás mirando. A través de la historia, creo que hay muchos caminos donde dolorosamente reaccionaban demasiado grotesco con una persona con discapacidad, incluso llegando a deshacerse de las personas con discapacidad porque lo consideraban una maldición. Y muchos otros ocultaban o muchas otras personas querían remediar con muchos métodos demasiado dolorosos que ayudan solamente a levantar ese tabú de la persona con discapacidad. Cuando hay un establecimiento de derechos, una defensoría de sus derechos, lo que tal vez siempre se olvida desde la perspectiva en la que yo me encuentro es darse cuenta que también pueden sufrir como cualquier otra persona. Se dan cuenta cuando no son queridos. Se dan cuenta cuando efectivamente no son bien recibidos. Se dan cuenta desde la perspectiva no verbal. Ellos están acostumbrados a darse cuenta cómo la persona los trata. Se da cuenta que también su organismo, aún en la discapacidad que tenga, puede generar cierto placer.
placer por ser tocado por una persona, placer por sentir que otra persona tiene ciertas atenciones, aunque éstas se malentiendan, como lo hacemos nosotros sin tener una discapacidad. Yo quiero ser muy respetuoso con cualquier persona que pueda ver este video. Mi intención, a pesar de que yo me encuentro en esta institución, es hacer que las personas logren ver estas dimensiones de sus hijos o sus familiares y que encuentren sin sentido de culpa la práctica para darle una forma de salida y entender, porque cuando alguien nos dice que quiere tener novio, que quiere tener novia, tenemos que entenderlo. Algo que también no están exentas las personas con discapacidad es a la elección de nacimiento y todo este rollo de la diversidad sexual, ¿sí? Un factor que también tenemos que aprender simplemente a decir, ok, no solamente tienes discapacidad, sino ahora también tienes una elección sexual. O sea, es una dimensión que poco a poco tendremos que ir comprendiendo. Si tú estás viendo este video y ojalá concordamos, lo que buscamos es la calidad de vida de estas personas. Sé que los padres se enfrentan a la explicación de una y de otra persona que siempre trata de decir qué es lo que podrían hacer en caso de. Pero si algo he aprendido cuando me toca guiar a padres con hijos con discapacidad y sin discapacidad, es justamente que no existe una guía de, por lo menos que explique qué hacer en caso de tener un hijo con discapacidad con X situación. No la hay. Y aun cuando existen infinidad de libros y personas que opinan sobre el tema, sabemos que existen estas personas que también tienen personalidad, que también se enojan, que también tienen una forma de reaccionar como cualquiera otra. En ese preciso momento descubrimos también que justamente nos enfrentamos pues solamente a una perspectiva. Si acaso yo he podido ejemplificar y me muestro con esta empatía, no es porque quiera ser bueno y quiera convencerte. Es que realmente quiero que no estés engañado ante las propias limitaciones que muchas veces no son de la persona con discapacidad, son de las personas que no la tienen, creyendo que efectivamente no van a poder resolver su situación. La angustia de los padres constantemente de qué va a hacer su hijo cuando en verdad no estén, pues ya lo escuchaste en el audio, tendrá que ser resuelta con la intención de darle las herramientas posibles para su adaptación. Ahora, cuando una persona con discapacidad fantasea, tiene retrocesos en la parte de su edad mental con la cronológica, lo único que tenemos que hacer las personas que no tenemos una discapacidad es entrar a la fantasía y poder comunicarnos con ellos desde esa fantasía, desde esa forma de digerir el mundo, las personalidades. Esto no significa que jamás se den cuenta de los problemas de los padres, de los hermanos, de la familia. Mira, es que si tienen una discapacidad o tienen múltiples situaciones orgánicas que a lo mejor esté combinado, porque tal vez no te has dado cuenta de otras personas que además de ser ciegos, están sordos, que otras personas, además de no tener la movilidad motriz, pues simplemente pues están sordos, ¿no? Por ejemplo, hacemos una combinación y que hay personas, por ejemplo, de la parte intelectual que también están amenazadas con las situaciones de pasar abusos sexuales, por no tener esa comunicación del lenguaje establecido y que también corren los mismos riesgos dentro de la misma familia, que siempre encontramos algún miembro que se vuelve abusivo porque cree que esta persona nunca va a hablar. Desde el sentir de la persona con discapacidad, y creo hablo solamente por las personas que conozco, que han abierto su corazón y que han logrado entender, anhelan mucho tener el establecimiento de una persona a su lado, como todos cuando queremos encontrar una pareja que nos ame, una pareja que entienda también nuestra necesidad sexual
Y eso es lo que por lo menos yo como psicólogo oferto a través de esta institución. Porque no está en mis manos juzgar, está en mis manos ayudar, hacer que las personas a su alrededor comprendan esta visión de la cual les está siendo complicado que los demás comprendan. Pero cuando los demás entienden, la armonía empieza a fluir, la felicidad empieza a brotar y empezamos a entender esta dimensión realista de una persona con discapacidad. Yo te hablo desde mi experiencia dentro de esta institución, donde diseño la forma en la que pueda ser más funcional para ambas partes. Hablando de las diferentes etapas de que pueda ser pues un niño, un adolescente, un adulto, incluso hasta un adulto mayor, que tal vez tiene que ser cuidado por las condiciones familiares, por alguien que es a lo mejor hasta menor de edad, pues porque no hay otra persona profesional, enfermera o algún psiquiatra o alguien del sector salud que pueda estar ahí las 24 horas. A veces siento que las personas con discapacidad nos muestran un lado de la vida donde el ser humano es realmente sensible y lo que busca es ayudarnos a retratar esta evolución donde también el entendimiento de las personas que no tenemos una discapacidad realmente necesitamos alcanzar a ver esa dimensión porque son seres que sienten, son seres que realmente su sentir está bloqueado, su sentir está de alguna manera plasmado. Plasmado, pero muchas veces no comprendido por las personas que tienen sus propios límites, y es eso. Yo, como psicólogo, tengo una misión que es hacer que las personas se encuentren un sentido y construyan su situación real sin filtro, sin que se sientan con esa necesidad de ser mentidos. Los familiares desean ser realistas ante una situación y desean saber qué es lo que está pasando, porque muchas veces el familiar no tiene la atención como la tendría un profesional, como es mi caso. Entender el por qué se enoja, entender el por qué su frustración, el no poder explicarles desde el sentido de la discapacidad a mis familiares que me estoy sintiendo mal y que tengo que esperar un medicamento cuando sé que pudiera tomarlo y poder aliviarme, pero no puedo, no lo veo o no me escuchan o no me pueden interpretar. Esa sensación que también nosotros decimos como ansiedad, como depresión, también las personas con discapacidad la experimentan. Justamente por esta discapacidad que pueda y que hablo de forma general, pues hace que otras instituciones, otras personas sean empáticas con las personas y logren transmitir un mensaje cada vez más coherente. Esto que yo te lo estoy hablando, te lo hablo desde la perspectiva preventiva, desde el sentido de coherencia que te dije al inicio. Sentir, pensar y actuar. Un sentido donde la discapacidad se centra demasiado. Yo no puedo ser empático contigo porque aunque no veo, estoy perfectamente escuchando que estás enojado conmigo. Porque aunque tengo una discapacidad mental, en otro ejemplo, estoy viendo que estás enojado, pero no sé por qué estás enojado. Todas estas dimensiones que yo te estoy ejemplificando, saltando de un lado a otro sin tener un orden, esa es una realidad en un tema frente a una persona con discapacidad. Aunque todos vemos las necesidades, brotan de un lado a otro sin saber cómo, según la etapa de desarrollo de la persona. Y eso muchas veces nos limita. Nos limita a entender que también existen personas que tienen esa frialdad afectiva y que no van a demostrar sus emociones porque su discapacidad de eso trata, de que por mucho que nosotros estimulemos la parte afectiva, le demostremos nuestro afecto, la otra persona con esta discapacidad no pueda demostrarlo. Y no significa que sea en contra de ti, es que en verdad esa es mi discapacidad.
Eso es una característica que tiene mi discapacidad. El hecho de que existan madres o padres que realmente tienen que reconocer que su hijo jamás podrá enojarse con ellos al nivel de poder decir lo siento. Simplemente los padres reciben el enojo y entonces no saben cómo hacerlo. Es también desgastante y yo lo entiendo. En esta fecha o en esta semana de la discapacidad, como lo estás viendo con las otras y lo verás en las otras perspectivas, abre solamente un campo a la interpretación que yo estoy seguro que tú tienes tu propia opinión, que me gustaría en verdad bastante que cuando veas este video me dejes tu opinión. Opiniones que busquen nutrir, no que resten a lo que yo estoy diciendo, porque bien lo decía desde la perspectiva filosófica. Yo estoy explicando esta situación y por sí misma se explica, pero es mi interpretación y yo sé que tú tienes la tuya y que formularás y que tal vez estés de acuerdo o no conmigo en lo que yo estoy diciendo. Pero solamente es una visión de un psicólogo, de una persona que también logra entender desde su visión lo que se necesita. Pero tú también tienes una visión que me gustaría saber. Así que recuerda que en la parte de abajo puedes colocar tu opinión con respeto y que espero también yo poder estar comentando y dándote el agradecimiento por aportar más. Necesitamos personas que sumen, no que resten. Necesito personas que logren ayudarme, tan solo a mí como psicólogo, a difundir este mensaje para otras personas que creen que se les ha venido el mundo encima, que su pareja se les ha ido porque no sabían cómo enfrentar la situación de tener un hijo con discapacidad. Todos nos sentimos solos en algún momento de la vida y eso hace que también queramos justamente acercarnos a puertas falsas como puede ser el suicidio. Una persona que tiene una discapacidad también lo piensa porque notamos que no soy querido por las personas que están a mi alrededor y porque también yo me doy cuenta que soy una carga para mi familia. Así como un niño en algún momento de su vida corre desconsolado diciendo, es que nadie me quiere, mejor debería de morirme. Esa ya es una pulsación de muerte que aunque no sea efectuada, ya lo estoy mencionando. Ahora siendo empáticos, ¿cómo lo dice una persona con discapacidad que tiene un límite, que tiene una paraplegia, que tiene de alguna manera ese salto en el que no sé cómo explicártelo, yo tampoco me siento bien, porque también está el reto económico al que se enfrenta la familia, porque también sabe cuánto gastan en él o en ella, porque también sabe que no solamente es lo que puede darle la familia, sino de que también se enfrenta cuando pues somos encargados, fíjate bien, cuando una persona con discapacidad es encargada con alguien que no sabe cómo tratarle, pero que como buenos vecinos, pues le vamos a ayudar a fulanita, a menganito, pero que su trato, pues no. Esto que es no verbal, también lo interpretan. Recuerda, que tengan una discapacidad no los hace tontos. Esa es mi palabra. Eso es algo que yo hablo con las personas. Porque también ir adaptando los medios para que ellos puedan salir adelante, entonces adelante, ¿sí? Hagámoslo hasta donde se pueda. Dejémosles las herramientas para que puedan realmente hacerlo. Te invito a que celebres con nosotros a las personas con discapacidad diciéndoles lo mucho que quieres. Y si está en ti y si tú también lo autorizas, comparte una fotografía, esto te lo digo yo como Nick, en tu perfil para que puedas celebrar la discapacidad, celebrar las personas que siguen con nosotros en un nuevo plano tan solo de conciencia, de vida, al que han venido a trabajar en este planeta Tierra y que en este momento también se enfrentan a poder dejar ese aporte social a las personas que les olvida que tienen una discapacidad, pero que también nos pueden enseñar lecciones de vida maravillosas.
Espero leer tus comentarios. Muchísimas gracias por prestarme atención y espero haber aportado una dimensión que tal vez está ahí, pero que muchas veces no queremos hablarlo.